Son las 8:36, continuamos en Radio Análisis, vamos a ir inmediatamente con nuestro panel de conversación. Saludamos a esta hora a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. Y tenemos en nuestro estudio a Juan Andrés Lagos, como ustedes saben, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Juan Andrés, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, pues, y un grato placer estar con ustedes. Sí, no puedo evitar decir que un poquito de agua ha corrido bajo el puente desde la última vez que estuvo Juan Andrés Lagos aquí, pero ya vamos a conversar de eso y saludar también a la ex secretaria general y militante de Bópoli, Francesca Parodi. Francesca, como siempre, muy bienvenida a este espacio de conversación, de diálogo y de debate democrático. Muchas gracias, saludos a todos en el panel y a los auditores. Sí, pues bueno, me imagino que en esta oportunidad van a haber varias diferencias entre nuestros panelistas, pero de eso se trata también, de contrastar puntos de vista respetuosamente como lo hacemos acá en la radio. Juan Andrés, bueno, ayer hablábamos medio en broma, medio en serio con la colega que cubre las actividades ahí en el Palacio de la Moneda, que todos los últimos comités políticos, los últimos 5, 8... la primera pregunta al presidente de tu partido, Lautaro Carmona, es cómo están las relaciones con el gobierno, ¿no? Y te quería traspasar esa pregunta a ti, considerando lo que dijo ayer la ministra Toá, de que hay diferencias complejas. Dijo, hay varias diferencias complejas con el Partido Comunista, lo que en un gobierno, sobre todo un gobierno de dos coaliciones, no debiera extrañar tanto, ¿no? Que haya matices, que haya diferencias. Primero, preguntarte por las diferencias y segundo, por cómo se procesan las diferencias, ¿no? Porque hemos tenido muchas expresiones públicas a través de redes sociales. Bueno, el punto de prensa que convocó Lautaro Carmona contigo luego de tu salida de la subsecretaría. Y parece que hay un diálogo que está medio ahí cortado con el gobierno, ¿no? ¿Cómo analizas eso? ¿Cuál es tu opinión? A ver, mira, yo tratando de hacer un análisis un poco más global, yo creo que en un sistema político y en un poder ejecutivo como el que tenemos, que es bastante presidencialista, con una cosa muy particular respecto del Parlamento, que también hay expresiones de parlamentarismo. Es muy curioso el sistema político chileno. Uh-huh. Es una de las causas por las cuales hoy día pasan las cosas que pasan. Pero yo creo que en un sistema como este, de un poder ejecutivo, de un gobierno con coaliciones, el gobierno tiene la necesidad de una interacción permanente y fluida con los partidos. ¿Y eso no existe con el PC? No, en general. Yo creo que en general eso se tiene que profundizar. Ya, o sea, falta. Yo creo que falta mucho. No solamente ¿pero con los partidos o particularmente con el PC? Con los partidos. Yo fui parte de la nueva mayoría, no quiero poner al gobierno de la nueva mayoría así como en un pedestal, pero una de las cosas que sí tenía era el intercambio permanente entre los partidos con el Ejecutivo en distintos niveles. No solamente con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con los distintos ministerios, con la Cancillería. Nosotros como partidos teníamos reuniones permanentes con el Ejecutivo, con distintas cosas. Hicimos un trabajo sistemático, no digo que haya tenido un súper buen resultado, pero por ejemplo reformas como la descentralización, o echar abajo el sistema binominal, o el tema tan importante como el de las reformas que implicaron cuestiones importantes para las mujeres de Chile. Tenían mayoría en el Congreso igual, era otro contexto. Sí, pero aún así, por eso digo, yo lo valoro más, porque creo que en esas circunstancias la interacción de los partidos con el gobierno era muy fluida y muy interactuada, y no es que en todo estuviéramos totalmente de acuerdo, en todo, no, era una interacción. Entonces yo creo que aquí hay un espacio mediático que no tengo ningún problema, está bien, hace su pega, refleja las diferencias, refleja las tensiones, es su pega, la tercera, el Mercurio, ex ante, es su pega, no tengo ningún problema con eso. Pero distinto es cuando tú llevas al nivel de la interacción una falta, yo diría, de esa interacción, y valga la redundancia, el punto de vista de lo que significa, porque yo no creo que ninguno de los partidos de esta coalición esté porque a este gobierno le vaya mal, a nuestro gobierno le vaya mal, o estén boicoteando, o como alguien por ahí dijo que mejor se salgan. Yo creo que eso son puras caricaturas absurdas y torpes incluso. Uh-huh. El punto es
que sobre los temas que tenemos que interactuar y llevar las cosas en términos de lo que le implica a la ciudadanía, a la sociedad. Yo en una entrevista decía el otro día, nosotros hace rato, en una entrevista, en la última reunión que tuvimos como dirección de partido, como comisión política con el presidente nos dijo: yo entiendo la lealtad del Partido Comunista, no pido obsecuencia. Y junto con eso, en esa reunión y en otros momentos, nosotros hemos planteado, por ejemplo, no es un tema la diferencia en sí, sino que lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de hacer una rectificación significativa en la política económica coyuntural respecto de las cosas que están pasando, parafina, energía y otras cosas más, y valoramos enormemente el acuerdo, por ejemplo, de la Central Unitaria de Trabajadores con el gobierno respecto al salario mínimo, que ahora la CUT lo plantea como el salario vital. Y valoramos enormemente otras cosas que han cursado y que son cuestiones sustantivas para la ciudadanía. Y hemos empujado, ojo, porque pueden decir lo que quieran, pero al Partido Comunista no le pueden decir que no hemos empujado una batalla frontal contra el narcotráfico, contra el crimen organizado y contra todos esos flagelos que, curiosamente, ahora, cuando entramos al área, a la tierra derecha respecto de lavado de dinero, secreto bancario, ¿quién se opone? No se opone el Partido Comunista, pues. Se oponen otras fuerzas políticas. Sí. Ya vamos a volver contigo, Juan Andrés. Francesca, ¿cómo lo ves desde afuera? Porque yo solamente voy a decir esto, y ahí tú lo podrás analizar. No es que las relaciones en las oposiciones estén muy buenas tampoco, ¿no? O sea, hay bastantes dificultades, pero de alguna u otra manera estamos hoy por hoy hablando de los problemas de conducción que tiene la relación del Ejecutivo con los partidos, y para no ser tan eufemístico, en este caso específicamente con el PC, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, no tengo una visión tan romántica como la que expresaba recién Juan Andrés. Yo creo que cuando uno está en el gobierno tiene una responsabilidad aún mayor, que es representar al gobierno. Y creo que ahí el que manda en el gobierno es el presidente Boric. Y eso, yo también estuve en el gobierno, fui funcionario del gobierno, y siempre nos decían, la camiseta del partido va muy por debajo de la capa del gobierno o del país incluso. Después vendrá la coalición y después vendrá el partido político en específico, que ha tenido problemas el Partido Comunista, incluso sectores del Frente Amplio, particularmente con respecto a ciertas políticas públicas, y ahí no coincido con Juan Andrés. Creo que en las políticas más asociadas a temas de seguridad ha tenido bastantes votos en contra, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, incluso votando en contra a las iniciativas del propio gobierno. Y creo que lo que está pasando, más allá obviamente de los temas en particular, lo que pasó con este allanamiento que hubo, o incluso también con la prisión preventiva del propio alcalde Jaude, o los dichos del presidente Petro, muestran estas diferencias con respecto también a la forma o las diferencias que legítimamente tienen los partidos del gobierno. Ahora, lo que no me parece es que estas discusiones finalmente traspasen el debate político y al debate público directamente, y lo que hagan ver finalmente un gobierno debilitado en el momento que todavía le quedan 2 años de gobierno, y eso de alguna manera fractura también las posibilidades, o también incluso, y poniéndolo más como ciudadano y menos como oposición, le dan carne a la oposición también para, digamos, debilitar al gobierno en sí mismo. Entonces, yo creo que ahí debería haber más lealtad con respecto al debate, que me parece legítima las diferencias, está el comité político, donde pueden solucionar sus diferentes posturas, o incluso de repente también el rumbo con respecto a lo que quedan estos 2 años de gobierno. Pero, como lo comentábamos, creo que la vez pasada que estuve acá en el programa, se acercan las elecciones, y yo creo que las elecciones generan mucho daño con respecto también a cómo se leonan los partidos, particularmente en el gobierno, que son finalmente los que más sufren, ya que se suelen pasar cuentas los unos con los otros, y aparte obviamente a una elección interna que también le viene al Partido Comunista. Entonces yo creo que estamos en un escenario complejo, pero más allá y mirándolo de afuera, creo que estas legítimas diferencias que pueden tener, creo que deberían hacerlo más de puertas hacia adentro para no desviar el debate, porque hoy día estamos hablando de la diferencia del Partido Comunista con, en este caso, el presidente Boric, y no estamos hablando de otras cosas que me parecen más relevantes, como podría ser el tema del alza a la luz o los diferentes desafíos que todavía tiene el gobierno hacia adelante. Sí, vamos a hablar de eso también, Francesca, pero si uno pudiera tener una mirada más panorámica, Juan Andrés, tú que mencionabas el gobierno de la nueva mayoría,
Ahí ese gobierno, sobre todo los primeros años, se caracterizó mucho por los matices que provenían de la democracia cristiana, ¿no? Sí, ustedes se sí. acordarán, en distintas iniciativas de gobierno, después esta frase de que no me leí el programa, en fin. Y había ese flanco, digamos, por el sector más ligado a la concertación, o más conservador, ¿no?, de la nueva mayoría. En este gobierno lo que hemos visto es algo parecido, pero por el flanco izquierdo, ¿no?, particularmente en el caso del Partido Comunista, y esto no lo quiero plantear en términos caricaturescos, ¿no?, sino que uno podría hacer un listado de varias situaciones o posiciones que ha tenido el gobierno que han sido matizadas o cuestionadas públicamente por el Partido Comunista. Y ahí te quería preguntar, y yendo a lo que decía al principio, ¿no?, ¿cómo se procesan las diferencias? Porque por ejemplo, en el caso del allanamiento en Radio Villa Francia, la ministra ayer en una entrevista radial dio una larga explicación de las razones, de lo que se encontró, de la posición del gobierno. ¿Y por qué esa conversación no se dio de manera interna, por ejemplo, con el presidente del partido? No sé si existió. Él se pronunció en la Radio Nuevo Mundo el día domingo. ¿Por qué, por ejemplo, la diputada Carmen Hertz, ¿no?, antes de oficiar, llama a la ministra de Interior o a los asesores de Interior? ¿Por qué no se procesan internamente estas diferencias? Esa es una pregunta. Y bueno, ya entrando al tema del allanamiento, ¿no?, ahí si puedes marcar una posición, porque tú además trabajaste con los temas de seguridad pública. Me imagino que tienes más conocimiento y más antecedentes que nosotros respecto a este tipo de... Hace más de 20 años vengo trabajando en los temas de seguridad pública, particularmente crimen organizado y narcotráfico. Incluso se sorprendían algunas dirigencias de la derecha cuando yo estaba en otro radio como panelista, porque yo planteaba en ese tiempo el tema de enfrentar el lavado de dinero, el secreto bancario, y se extrañaban. O sea, yo creo que aquí la élite sistémica y transversal se ha demorado enormemente para enfrentar esos fenómenos y esos flagelos. Ahora, que les sorprenda que un comunista esté planteando esto, bueno, pero es la sorpresa de ellos, no la mía. Por distintas razones, ¿no? Te vuelvo a insistir, hace más de 20 años que yo vengo trabajando en esto y vengo planteando cosas. He tenido, incluso en algún momento tuve una entrevista de trabajo con la dirigencia de la PDI sobre ese tema, sobre el mapa que había de lavado de dinero en este país, que involucraba inmobiliarias, hoteles, casinos. Entonces yo francamente creo que aquí dispararle a los mensajeros, en este caso, no tiene ningún sentido. Y yo vuelvo a repetir, yo me quedo con lo que nos dijo el presidente de la República: lealtad no es obsecuencia, porque a veces cuando tú te rodeas de personas que te dicen a todo que sí, como ocurrió los primeros 6 meses de nuestro gobierno, el resultado fue catastrófico. Y las rectificaciones que se hicieron, y yo valoro enormemente las rectificaciones que hace el presidente Boris, y que a la derecha no le gustan, porque la derecha lo único que quiere es que este gobierno fracase. Nosotros no. Nosotros lo único que queremos es que nos vaya bien y que sigan las transformaciones. Ya, entonces, ¿por qué te pongo ese contexto? Porque lo de Villa Francia va en la misma dirección. ¿Pero te sorprendió que se encontrara un arsenal, como dijo la ministra Toá, o no crees que eso haya sido? Mira, a mí los procedimientos policiales en este país, lo vengo planteando hace mucho tiempo, del punto de vista de su efectividad, necesitan ser mejorados enormemente. Ya, pero una cosa es el procedimiento. Una cosa es el lo que agarrar a palos a la ciudadanía o entrar así de buenas a primeras, cuestión que no te da tampoco ningún resultado. El lavado de dinero y el crimen organizado y el narcotráfico, con los planes que se hicieron bajo el gobierno de Piñera y también bajo los gobiernos de la Concertación, no tuvieron ningún resultado. Pero ahí, ninguno. Ahí Juan Andrés... Al contrario, se elevaron los estándares de crimen organizado, de lavado de dinero y narcotráfico. No, pero ahí, Juan Andrés, cuando tú dices hay que mejorar los procedimientos policiales... Sí, porque yo entiendo que estás dando a entender que no crees en lo del Arsenal, po. No, espérate. Pero para precisarlo. Lo que pasa es lo siguiente, a ver, la Radio Villa Francia, tanto yo sé, no tiene candado, ni tiene reja, entra cualquiera. O sea, no hay algún tipo de procedimiento eficaz, insisto, eficaz. Si es que hay antecedentes respecto de lo que dice la ministra que se encontró, no hay procedimientos que impliquen efectivamente hacer con eficacia lo que se busca lograr. En el caso del comedor,
O sea, el único procedimiento de haber entrado como entraron, rompieron todo, rompieron comida, rompieron un montón de cosas, hicieron pedazos de cosas, generaron un impacto en esa comunidad. Yo estuve el día en la tarde en un acto por Rodrigo Rojas y Carmen Gloria en la Estación Central y la gente estaba impactada. Y sabes que en ese acto estaba el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno y también estaba impactado, no dijo nada, por cierto. Había un impacto en la ciudadanía. En la ciudadanía en la comuna de Estación Central. Entonces yo lo que creo es que a mí, perdona, no quiero decirlo con engreimiento, pero a mí no me vengan a decir de que aquí la única forma de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero es de esa manera. Porque hay 80 informes desde que fui asesor del subsecretario Monsalve, donde hice propuestas y que no solamente tienen que ver conmigo, porque yo trabajo con redes, con equipos, no necesariamente de esa instancia, a propósito de la necesidad de la eficacia para enfrentar estos flagelos. Sí, pero ese es un tema paralelo y para darle la palabra a Francesca, el tema del allanamiento, no es como que hubieran entrado, además, primero los allanamientos no se pueden avisar, por una cuestión lógica, ¿no? Y segundo, el tema del allanamiento no es que hubieran llegado con lo violento que son los allanamientos por definición, y ahí uno podría decir el procedimiento pudo haber mejorado, pudo haber sido en otra fecha, todo eso yo creo que es discutible, ¿no? Pero se hizo un allanamiento y se encontró, como dijo la ministra y dijo el fiscal, y bueno, están las pruebas exhibidas, digamos, o sea, se encontró un arsenal, o sea, subametralladoras, es que granadas, ¿sabes lo que pasa? escopeta. Que yo te digo, yo aquí me pongo la centralidad para mí el tema de la eficacia. Mira, tanto que se habla de una serie de situaciones respecto de otros países. No voy a nombrar al que más le dan para no provocar una situación más, qué sé yo, de polarización. Ocurre que a uno de los líderes del Tren de Aragua lo detuvieron en Colombia y vivía en Chile. Y no vivía hace una semana. Vivía hace tiempo y tenía una barbería y tenía negocios. Entonces, algo parece que no estamos haciendo muy bien nosotros, que ocurre que el tipo entraba y salía, viajaba por todos lados. Hay un señor que creo que es de las Fiscalías Nacionales de este país, de Chile, que dice que no tenían los antecedentes. Entonces, a ver, hay un problema con la investigación policial, con la inteligencia de Estado, con la prevención y con los métodos concretos para realizar aquello, pero sin duda. Claro, pero sí hay que fortalecer las instituciones. Francesca. Yo creo que ningún allanamiento, como tú bien decías, Montserrat, se avisa, ni se pide permiso, no. Y efectivamente son violentos y probablemente podemos discutir si es necesario que sea tan violento. Pero el hecho de que estemos hablando solamente de Estación Central, particularmente de Villa Francia, estamos hablando que de alguna manera estamos justificando algunos procedimientos por sobre otros, o condenando algunos procedimientos por sobre otros. El allanamiento que se hizo, creo que el día sábado o domingo, no recuerdo, se hizo en 5 comunas, no solamente se hizo en Estación Central. Y eso te habla de un procedimiento policial que sí me parece eficaz. A mí sí me parece eficaz quitar de circulación armas de grueso calibre, como fue el caso que se encontraron. Yo no tengo ningún motivo ni ninguna superioridad para poder cuestionarme, obviamente, la aparición o el éxito de ese allanamiento con respecto a la incautación de armas. Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando de algo que nos parece romántico, porque tiene un significado histórico que, por cierto, yo soy una persona que siempre toda la vida he condenado la violación de los derechos humanos, le digo dictadura a la dictadura, no me pierdo en eso, pero si efectivamente en un lugar que es emblemático, en una fecha que es emblemática, que es el caso de la señora Luisa Toledo, del aniversario de su muerte, se hace un allanamiento donde se requisan armas de grueso calibre, me parece un éxito de todas maneras, independiente de la fecha o lo romántico que me pueda parecer. Ahora, no me parece bien que el Partido Comunista se preocupe o romantice un solo sector de Santiago cuando ese allanamiento fue en 5 comunas más. Entonces, si estamos dando una guerra frontal contra el narcotráfico, contra la violencia, el crimen organizado, bueno, hagámoslo con todas las herramientas que tenemos, y en este sentido yo felicito el trabajo de la Fiscalía y la Policía de Investigación en este allanamiento, porque independiente de que sea violento, como son todos los allanamientos son así, de haber incautado esas armas, y que por cierto se persiga no solamente el hecho del arma en sí mismo, sino que también toda la línea que viene detrás para saber para qué, de quiénes eran y para qué iban a ser o han sido utilizadas. Sí, Juan Andrés, bueno, para... Sí.
para cerrar, aunque podríamos seguir hablando mucho rato del tema, siempre el dilema de los periodistas, hasta dónde hablar de un tema cuando uno tiene una cantidad de tiempo limitado, pero te confieso que tengo ganas de hablar de este tema, pero bueno, hay que pasar a lo siguiente. Te voy a compartir una apreciación que es personal, ¿no? Solo mía, para tu análisis. El Partido Comunista tiene una fama a esta altura mítica de su lealtad cuando forma parte de un gobierno, ¿no? O sea, tanto se ha escrito sobre el tema, por ejemplo, durante la Unidad Popular, más allá de los factores externos que no los vamos a minimizar. Más de alguna vez yo he escuchado a alguien que ha dicho, si todo el sistema político hubiera actuado con el nivel de responsabilidad del Partido Comunista, a lo mejor otro podría haber sido el derrotero de los acontecimientos. Y también durante el gobierno de la presidenta Bachelet el segundo, donde ustedes fueron parte. Yo estaba acá, no era el director de la radio, pero trabajaba acá, hice muchas entrevistas. Puede ser, siempre cabe la posibilidad de que la memoria me traicione, pero creo que en este caso no me traiciona, de que cuando entrevistábamos a parlamentarios comunistas, aún en circunstancias en las cuales había problemas severos con el gobierno, incluso cuando las cosas se agravaron en términos de relaciones internas, cuando se puso a Burgos y a Valdés en los ministerios del Interior y Hacienda, los parlamentarios comunistas o los dirigentes comunistas se cuidaban mucho de no atacar al gobierno, o incluso cuando ya les resultaba indispensable criticar a Burgos o a Valdés, lo hacían con una narrativa que la separaba de la presidenta de la República. Eso hoy día no lo vemos. Y me pregunto, como periodista y también como ciudadano curioso e interesado, ¿por qué está ocurriendo esta vez y no en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y, por cierto, no en la Unidad Popular? A ver, mira, yo creo que nosotros en el gobierno de la Unidad Popular, más que en sí mismo lealtad, lo que teníamos era una convicción democrática. Nosotros no estimulamos ni ese momento ni en otro momento acciones que implicaran desestabilizar el Estado de Derecho. En estos días se ha hablado mucho, se ha cacareado mucho de que el Partido Comunista, por ejemplo, el Estado de Derecho, el Partido Comunista cuando era perseguido, cuando era, según Naciones Unidas, objeto de exterminio, apelaba a los tribunales de justicia en Chile. Y hay 35.000 recursos de amparo presentados por muchos comunistas o familiares de comunistas, cuando un señor de la Corte Suprema decía que lo tenían curco los detenidos desaparecidos. Yo personalmente creo que incluso eso hasta es una cierta ingenuidad, pero demuestra que el Partido Comunista, desde el punto de vista del Estado de Derecho, no tiene ninguna, del punto de vista de la acción concreta en su historia, ningún momento en el cual haya apelado a golpe de Estado, como lo hacía la derecha, o haya apelado a otros grupos que apoyaron movimientos militares. No, mira, sí, pero mi pregunta, Juan Andrés, se refiere a la relación con el gobierno del cual el PC cuando sale a las calles antes del golpe, mucho antes, ¿no? Se toma un regimiento y sale a las calles, la derecha lo aplaudió y otros sectores también. ¿Qué hizo el Partido Comunista? Rodeó la moneda. En ese momento el presidente era Eduardo Frei Montalva, no Allende. Entonces hay una coherencia concreta, demostrable. ¿Qué te parece que se les acusa de deslealtad desde el propio sector? La senadora Bodanovich lo dijo. Injusto. Nosotros tenemos y resguardamos mucho, por ejemplo, cuando hay parlamentarios, incluso la propia presidenta del PS ha hecho declaraciones respecto del propio presidente. Nosotros no hemos dicho nada. ¿Sabes por qué? Por una razón concreta. Porque para nosotros la lealtad no se mide en el dime o en el direte. Se mide en la propuesta, en la acción concreta, y en eso el Partido Comunista tiene una actitud de lealtad política con nuestro gobierno absoluta. Absoluta. No saquen conclusiones equivocadas ni antojadizas quienes quieren o les gustaría que nosotros estuviéramos fuera del gobierno, que es muy distinto. ¿Dentro de la coalición de gobierno? Yo creo que hay, sí, si acabo de leer lo que dice el diputado Naranjo, que el partido nos decían lo mismo en el gobierno de la nueva mayoría, un pie en la calle, un pie. ¿Por qué? Porque nosotros respaldábamos el diálogo con el colegio de profesores. Sí. Y lo respaldábamos no porque el presidente fuera nuestro compañero Jaime Gajaro, sino que porque creíamos absolutamente necesario que los acuerdos respecto a reforma en la educación estuvieran vinculados al quehacer del colegio de profesores, entre otros movimientos sociales. Lo mismo hacemos ahora con la CUT.
Nosotros no somos la CUT, no queremos poner por delante eso, pero nosotros respaldamos que los movimientos sociales y particularmente la Central Unitaria de Trabajadores tengan un diálogo y una interacción mucho más sostenida con nuestro gobierno. Y eso no es deslealtad. Bueno, vamos a ir les propongo, Francesca, Juan Andrés, ir a un breve alto. Tenemos varios otros temas que recorrer en este acontecido mes de julio, ¿eh? Vamos a decirlo así. Vamos y volvemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Máster este sábado 20 de julio a las 19:30 horas la voz, las canciones y las guitarras del destacado cantautor nacional Alexis Venegas. Este músico chileno regresa al icónico escenario de Sala Máster junto a Claudio Rojas en la dirección musical, presentando un concierto a 4 guitarras donde harán un recorrido por viejas y nuevas canciones. Les invitamos a disfrutar de este encuentro musical junto a las letras, la poesía, las guitarras y toda la magia de este destacado compositor chileno. Alexis Venegas en Sala Máster. Sábado 20 de julio, Miguel Claro 509 Providencia. Apertura de puertas de 19:30 horas e inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05, continuamos en Radio Análisis en este... ¿Qué día es? Martes 9 de julio del año 2024.
no sé si tenga que dar una explicación por lo que vamos a hacer a continuación, pero en cierta medida vamos a seguir hablando del Partido Comunista, pero no es necesariamente porque esté Juan Andrés Lagos acá, pero indudablemente la situación del alcalde Jadwe es un tema políticamente súper importante y no lo hablamos hoy día pito de nada, sino porque ayer, Francesca, ocurrieron dos cosas importantes. Una, la alocución a través de redes sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde señalaba que Jadwe era juzgado por la jurisprudencia de Pinochet. Esto generó durante la tarde una expresión formal de molestia del gobierno chileno y también otra a través de las redes sociales del canciller Alberto Van Claveren, que calificó los dichos del mandatario colombiano como inaceptables, ¿no? Y por el otro lado está el tema de las medidas cautelares, que tiene al menos tres patas, quizás tiene muchas más, pero yo voy a nombrar tres nomás. Primero, el cuestionamiento que hizo la jueza a la acción del equipo de defensa del alcalde, en el sentido que en su consideración no había presentado antecedentes nuevos. Lo segundo, que tiene que ver con las formas. Se ha conversado mucho respecto a si era necesario que el alcalde Jadwe entrara con peto imputado y esposado, más aún cuando han proliferado las fotos de cómo concurrieron a una situación equivalente el alcalde Torrealba, la exalcaldesa Barriga, ex senador Orpi, y así sucesivamente. Y la tercera pata, que es la del plazo fatal, que ha de cumplirse en los próximos días, a partir del cual, si el alcalde no concurre a cumplir con su tarea como alcalde, puede ser destituido por un procedimiento que está claramente establecido, ¿no? Por lo tanto, el tema del alcalde Jadwe entra en una suerte de momento bien agudo, ¿no? Quería preguntarte, Francesca, ¿cómo lo ves y en general cómo has visto la reacción de los distintos actores políticos sobre el tema? Yo creo que obviamente la situación del alcalde Jadwe, que es similar a la situación de otros alcaldes, que lamentablemente estamos viendo a los alcaldes más en la sección policial que en la sección política. Creo que de alguna manera viene a tensar también o tensionar un poco más lo que veníamos hablando en el primer bloque, también desde el punto de vista de una incomodidad del Partido Comunista, probablemente uno de los referentes más mediáticos que tiene, por lo menos en el último tiempo, y el liderazgo que efectivamente ejerce el alcalde Jadwe dentro del Partido Comunista, creo que en un sector del Partido Comunista, pero dentro de este partido. Con respecto a todo el proceso judicial, yo creo que se ha intentado, y lo han hecho así en algún momento también propios personeros del Partido Comunista, de decir de que este casi es un preso político, una persecución política, y yo creo que no lo está. Yo creo que en el momento que se juzga a Torrealba, que es una persona de mi sector, o incluso a la exalcaldesa Barriga, para mí no es una persecución política. Son personas que tienen que enfrentar la justicia porque han cometido delitos y tienen que ser perseguidos por aquello. Entonces, claro, finalmente creo que el movimiento de la defensa de Jadwe fue torpe, en el sentido de que cuando uno quiere levantar una medida cautelar tiene que presentar nuevos antecedentes, y ahí también la jueza le termina diciendo a los abogados del alcalde, Jadwe, de que no hagan, digamos, estos alardes, y finalmente va a terminar pasando todo igual. Yo entiendo que tiene un plazo fatal, que es el caso de perder, en este caso, la alcaldía. Pero yo creo que finalmente el alcalde Jadwe tiene que enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano. Aquí no hay una persecución política, se le imputan 5 delitos. Y con respecto a las formas, la verdad, Patricio, para no evadir la pregunta, sí, yo desconozco por qué él entró esposado y con el pelo amarillo. No, realmente no tengo la información. Quiero pensar que en el caso, por lo menos, de la exalcaldesa Barriga, ella no estaba en prisión cuando entra a la audiencia, sino que venía de su casa. Pero la verdad no tengo la información y no puedo dar un juicio, medianamente inteligente, porque desconozco cuándo se entra con peto y cuándo no. Pero lo que sí creo es que se quiere imponer aquí que hay un preso político, y en Chile, afortunadamente, ya no tenemos presos políticos. Y con respecto a lo de Petro, bueno, me parece absolutamente una intromisión indebida, creo que bastante ignorante con respecto a la jurisprudencia de Pinochet, y creo que más allá, obviamente, y creo que la verdad es que este tipo de polémicas tampoco le hacen bien al propio alcalde Jadwe.
Juan Andrés, partiendo en el orden, lo de Petro, porque ayer representantes de tu partido agradecían la muestra de solidaridad, pero eso contrastó con la dura respuesta que tuvo por parte del canciller. Durísima. La ministra Vallejo también lo dijo. Ahí se ven dos posiciones bien distintas. Del punto de vista, pero espérate, quiero hacer una mirada un poco más amplia. Del punto de vista de las relaciones bilaterales y multilaterales, cuidaría un poquito más las relaciones exteriores de nuestro país, de nuestra patria. Parece que nos estamos acostumbrando a ponerle notas y notas de protesta a presidentes que dicen cosas, que afirman cuestiones, que hacen referencia. Yo de verdad siento que hay una suerte de prepotencia en esta postura de relaciones exteriores que no nos conduce a nada. Alguien recordó ayer en redes que el Parlamento se demoró no sé cuántos años y Piñera rechazó la posibilidad de haber hecho un puerto que iban a hacer empresas chinas en la zona de Iquique. ¿Qué hizo China? Que no puede esperar, lo hizo en Perú. Y ese puerto está ahora en Perú. Dañaron el interés nacional de Chile con eso. Porque la verdad es que ese puerto habría activado económicamente de una manera insospechada la zona de Iquique y la zona de Arica y Antofagasta. ¿Quién se responsabiliza de eso? De los dichos autorreferentes, chauvinistas, de un gobierno de derecha que decía que los chinos, que los comunistas y un montón de cosas más. Yo solicitaría formalmente, con mucha humildad, pero con mucha convicción, que respetemos más las relaciones de Estado a Estado, con las diferencias que hay, pero las respetemos. O sea, ¿cómo se les ocurre mandar una nota de protesta a un presidente de un país amigo por un dicho respecto de una persona que está presa? Si no hizo una crítica al gobierno, no hizo una crítica al vuelo, hizo una crítica a una situación concreta. Mira, en este momento el impacto mundial que está generando haber visto a Jadwe esposado con la camisa amarilla, siendo procesado, con el tono que además la jueza habló, con el tono con el cual habló, con el cual llamó la atención, porque eso está ahí, es un video, está generando una impresión muy grande en redes sociales a nivel de la región, incluso más allá del propio continente. Porque hay que tener presente que la presunción de inocencia es un derecho universal. Y parto por Estados Unidos, en donde la presunción de inocencia sí se respeta. Aquí a Jadwe se le está tratando como una persona ya condenada y castigada, cuando el proceso ni siquiera ha partido. Entonces, si a mí me preguntan, bueno, pero entonces usted cree que la detención preventiva, el encarcelamiento preventivo es injusto, para cualquier persona es injusto. Para el alcalde de Algarrobo, para cualquier persona, para cualquiera. La presunción de inocencia es un derecho universal. Y cuando el presidente Petro hace referencia a la institucionalidad pinochetista, lo está haciendo respecto de eso, porque ocurre que bajo la dictadura, no respaldada, protagonizada por la derecha política de este país, la presunción de inocencia significó el asesinato, la tortura, la desaparición, porque se pasaron por arriba de todo eso, desde el punto de vista de lo que era presunción de inocencia. Entonces no es que uno esté aquí diciendo que para el alcalde Jadwe sí, o sea, es al revés, es estrictamente al revés. Yo pongo otro caso, Jaime Mulet, que estuvo aquí la otra vez. A Jaime Mulet se le quitó el apoyo, incluso cuando fue candidato, porque había iniciado un proceso. Se le quitó el sector nuestro, le quitó el apoyo. Yo no. Yo fui uno de los que dije no, presunción de inocencia. El candidato presidencial le quitó el apoyo. Sí, pero ocurre que hay un proceso judicial que ha concluido y que Mulet sale inocente de todo. Entonces, y hay medios de este país que todavía hablan del presidente Lula da Silva del Brasil como un preso por corrupción. Oye, ¿de qué estamos hablando? Si a Lula lo tuvieron preso, lo procesaron y salió inocente de todo y es presidente del Brasil. Y aquí se dan el lujo algunos medios hegemónicos de decir que Lula el preso por corrupción. Entonces, cuando yo digo cuidemos las relaciones de Estado a Estado, estoy refiriéndome a Brasil, me estoy refiriendo a Colombia, me estoy refiriendo a Venezuela, me estoy refiriendo a todos los países. Yo creo que es muy delicado lo que está ocurriendo, es re fácil, es súper fácil salir con estas reacciones como las que se salió ayer, pero no se miden las consecuencias desde el punto de vista de lo que implican en la administración de justicia,
es lo que significa el debido proceso, la presunción de inocencia y las relaciones internacionales. Sí, lo que pasa, Juan Andrés, es que el presidente Petro no solamente puso este mensaje, ¿no?, en X, sino que también compartió un video de una comentarista, ¿no?, colombiana, que hacía un análisis político que deslizaba, apuntaba que en Chile prácticamente no existe Estado de Derecho, ¿no?, y que Daniel Jadwe es un perseguido político. Y esta tesis, Gustavo Petro a través de redes sociales la comparte, y eso también irrita al gobierno. Ya hay una presentación de abogados de distintos países, incluidos chilenos, bastante prestigiados, ante la Corte Interamericana de Justicia. Y por favor no se les vaya a ocurrir decir que no tienen derecho a hacer eso. O sea, de verdad, yo te digo, es como cuando a mí me dijeron es imprudente que usted vaya a acompañar a Daniel Jadwe. ¿Imprudente? Si yo lo que hice fue acompañar a Daniel. ¿Eso se interpreta como presión a los tribunales de justicia, o en el fondo lo que se quiere es cerrar la libertad de expresión de una persona? Francesca, nos quedan algunos minutos, pero para cerrar este tema no sé si tienes algo que agregar. Sí, de todas maneras. A ver, yo creo que cuando el presidente Petro, primero que nada, yo creo que la Cancillería o las relaciones internacionales tienen líneas rojas, y esas líneas rojas son independientes de qué tan amigo o desamigo es el país que las emite. Y ahí no coincido con Juan Andrés. Efectivamente, me gustaría saber si que acaso esto hubiera sido al revés, hubiera sido el alcalde de derecha y fuera Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, que hubiera pedido la libertad. Yo creo que el Partido Comunista estaría diciendo que es inaceptable esto. Entonces, uno no puede medir las cosas en base a la ideología de la persona víctima o victimaria, el que es el caso de Daniel Jadwe. Entonces, ¿es aceptable que un presidente de otro país venga a cuestionar nuestro Estado de Derecho del Poder Judicial? Yo lo veo inaceptable. Porque aquí no estamos hablando de un preso político, insisto, aquí no es una persona que porque piensa diferente está preso. Aquí estamos hablando de una persona que se le imputan 5 delitos. Y si nos parece tan atroz la prisión preventiva, que a mí me lo parece, por cierto, obviamente, es una persona que está privada de libertad sin aún haber tenido condena, pero está en un proceso judicial que en este caso se estimó que esta persona es un peligro para la sociedad o que eventualmente pueda tener obstrucción a la investigación. Entonces, si Juan Andrés está tan preocupado por Daniel Jadwe, debería estar tan preocupado por todas las personas que actualmente están en prisión preventiva, que son miles de personas. Entonces, cuando resulta que hacemos este juego un poco del villano favorito o del imputado favorito, caemos finalmente en un debilitamiento para mí claro del Estado de Derecho, tanto a nivel nacional, en este caso el Partido Comunista, como también aceptarle al señor Petro, al presidente Petro de Colombia, con mucho respeto se lo digo, que se venga a meter en relaciones internas de nuestro país, particularmente cuestionando nuestro sistema de justicia. Este no es un sistema de justicia, como dijo Juan Andrés, pinochetista, donde se tortura y se hace desaparecer a la gente. De hecho, el señor Jadwe no se ha torturado ni se ha hecho desaparecer, ayer lo vimos. De hecho, no he dicho eso, sí. Francesca. Juan Andrés, para cerrar el punto, hay algo que está mezclado en el debate público que te quiero preguntar para ver cómo se separa, ¿no? Porque los defensores del alcalde y los que han cuestionado la manera en que ha procedido la jueza aluden muy fuertemente a la presunción de inocencia, ¿no? Y creo que esa es una mención completamente legítima, porque esa es la situación estrictamente judicial en la que está el alcalde. O sea, esto no es opinable, lo de la presunción de inocencia es así, ¿no? Y en ese contexto uno podría criticar, por ejemplo, por qué se le aplica la medida cautelar más gravosa, por qué se le lleva esposado ante la jueza, por qué se le pone el peto de imputado y así sucesivamente, ¿no? Presunción de inocencia. Cosa distinta es la afirmación del Lawfare, ¿no? Porque del Lawfare, que no es no es ya la presunción de inocencia, sino que es la convicción de inocencia. O sea, es ir más allá y señalar que el proceso investigativo es espurio, ¿no? Vuelve a insistir, parece lo mismo, pero es una diferencia bien sustantiva. Y ahí te lo quería preguntar, porque en los argumentos de defensa del alcalde tienden a mezclarse ambas cosas, ¿no? Mira, sobre la presunción de inocencia como derecho universal, y por eso que yo decía, Francesca, cuando se hace la presentación ante la Corte Interamericana de Justicia, y son abogados y abogados vinculados a situaciones de distinto orden, no solamente en Chile,
lo que se está observando es que en el caso de Daniel Jadwe hay, desde la acusación misma hasta las medidas que se han adoptado, ya por fiscal, por Ministerio Público, por el Consejo de Defensa del Estado, por una jueza, después por una sala de la Corte de Apelaciones, van todas en la misma dirección. Y todas hasta ahora han reafirmado, incluido la de ayer, que la presunción de inocencia en los hechos no existe. Bueno, eso atenta contra un debido proceso, pero en forma y fondo atenta contra un debido proceso, y por lo tanto lo que se está configurando hora que pasa es una situación que, en vez de rectificar a lo menos situaciones que implicarían reconocer, por ejemplo, que estamos frente a una persona que fue elegida por el soberano, que pero no es menor. alcaldes también han sido elegidos por el soberano y están presos, po. Bueno, pero si yo no, pero a ver, espérate, pero yo no estoy haciendo una especie de defensa de Jadwe respecto de otros. Yo estoy haciendo un cuestionamiento en el caso de Jadwe, y si esto hace referencia a otro. El otro día, cuando estuve la última vez acá, concordábamos con un analista de una fundación o de un centro, Claudio Pérez, del Claudio Pérez, de que hay una creciente politización de la administración de justicia en este país, que es muy compleja. Sí, pero acá, porque no es cuestión de levantar la mano y decir, mira, yo a esta persona le quito el apoyo porque creo que es culpable y lo castigo, y después ocurre que era inocente, y a lo mejor no era inocente, pero el debido proceso pasó a la historia. No, en claro, Chile, yo insisto, en Chile, en el Chile real, pasarse por arriba de la presunción de inocencia tiene precedente histórico reciente. Es muy, muy grave. Sí, Juan Andrés, bueno, solamente un comentario para cerrar, para finalizar con otro tema. En este caso se ha pronunciado la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, la Corte de Apelaciones, Juzgado de Garantía, en fin, son varios jueces y varias entidades del Estado que se han pronunciado unánimemente respecto de los cargos que se le imputan a Daniel Jadwe, y hay que decir que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y eso creo que nadie puede decir otra cosa. Francesca, solamente ya para ir cerrando, no este tema, sino otro, ¿no? Que les quería proponer, que no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con el Partido Comunista, a diferencia de todo lo que hemos hablado durante este panel. Las cuentas de la luz. Ayer nos sorprendió el IPC, que fue una cifra positiva dentro de todo, pero nos sorprendió que dentro del IPC estaba un alza de más de un 7% de las cuentas de la luz. Esto generó un hecho político, ¿no? Que es que en el Congreso parlamentario, principalmente de oposición, pero también algunos oficialistas, salieron a criticar duramente al ministro de Energía, ¿no? Y deslizaron una hipótesis que lo ha dicho también de alguna manera Carol Cariola, que ha habido una poca transparencia respecto del real impacto, ¿no? del alza de las cuentas de la luz. Ya tenemos una primera alza que ya la percibimos probablemente todas nuestras cuentas, y se viene esta que comienza a partir del 1 de julio. Desde la oposición plantearon que Pardo ya no cuenta con la confianza política y están pidiendo otro interlocutor para abordar estos temas. Hay una mesa técnica también en paralelo. Francesca, ¿cómo ves este tema que es técnico, ¿no? Que tiene una dimensión social, pero también política, y de la relación del Congreso con el gobierno? Yo creo que el ministro, con respecto al alza, al descongelamiento realmente del precio de la electricidad, creo que ha sido bastante poco eficaz con respecto a explicar, anteponerse también a los golpes que van a ser, y en el año electoral aún mayores. El hecho del decreto que tampoco se comunicó, vi también al ministro criticando el congelamiento inicial del año 2019, culpando ahí a la medida que tomó el presidente Piñera. Me parece un poco descarado, el hecho de que el ministro esté, digamos, culpando al presidente Piñera, porque quizás el ministro es nuevo en política, pero su propio sector fue el que primero lo pidió. Entonces, yo creo que ha habido inoperancia con respecto al ministro. Creo que el ministro debería haber reaccionado antes con el descongelamiento de la electricidad. Creo que lo hablamos en este mismo panel, pero efectivamente creo que no ha habido un diálogo político ni con su sector ni con la oposición, de poder ir explicando cómo se va a ir paliando el mismo subsidio. También han sido erráticos ahí entre lo que dice él, lo que dice el ministro Marcel, y creo que no sé si la salida del ministro es el camino más
sí que es lo más efectivo realmente, más allá obviamente del impacto político que puede tener el hecho de descabezar hoy día el Ministerio de Energía. Pero sí creo que ha sido bastante errático desde el punto de vista de poder explicar, anteponerse, y finalmente todos los días nos encontramos con algo nuevo. Este impacto en la distribución, creo que es este descongelamiento de la distribución, tampoco fue anunciado previamente. Entonces creo que han habido bastantes errores, y creo que en este momento venir a culpar al presidente Piñera, creo que de alguna manera es mirar para el lado y de alguna manera restarse las responsabilidades que son en este caso individuales o ministeriales en el caso de la cabeza del ministerio. Juan Andrés. Mira, a ver, si todos los estudios, las encuestas que yo he compartido otras veces acá, te apuntan a que la ciudadanía se siente cada vez más distante, más lejos y con un grado creciente de indignación respecto de Poder Judicial, Administración de Justicia, Parlamento, sistema de partidos políticos. ¿Por qué diablos no ponemos en el centro el problema principal que hoy día tiene la ciudadanía, que es esta alza en la energía? Entonces terminamos con que era Piñera, con que no era. Oye, si en el momento en que Piñera hizo lo que hizo, este país está en una situación muy compleja, extraordinariamente compleja. Entonces yo francamente creo de que si en este momento de verdad pasáramos un poquito por arriba, aunque sea un poquito, respecto de sacar provecho de posiciones, de situaciones, culpar unos con otros, yo creo que lo que hoy día corresponde es poner en el centro el cómo logramos detener este impacto tan fuerte y brutal sobre la ciudadanía respecto del alza de la energía, porque también están las parafinas. Entonces vienen varias cosas de por medio. No digo que esté causa-efecto, pero son cosas simultáneas. Está el tema de las pensiones. ¿Cómo no va a haber? Está el tema del crimen organizado. Está el tema. ¿Cómo no va a haber espacio para que haya un acuerdo nacional respecto de estos asuntos, en donde vamos a tener que ponernos de acuerdo entre otras cosas? Yo soy de la opinión, y no es mi opinión personal, hay opinión de economistas, muy transversal, de que en Chile se necesita una reactivación con mayor gasto, que no significa ni alterar la macroeconomía, ni las tasas de ganancia de las grandes empresas, nada de eso. Porque ¿qué es lo que te dicen algunos? No, es que no hay recursos. Bueno, y ya, no hay recursos. ¿Y cuál es la solución? Nada. ¿Y quién paga? Como viene pagando desde los 90 en adelante el efecto y el impacto de este tipo de cuestiones, la mayoría de la sociedad chilena. Y ese es el ministro Marcel. Tú deslizabas también una crítica en la entrevista del fin de semana en La Tercera. Sí, y se lo hemos dicho al presidente. Y no somos solo nosotros. No es que nosotros estemos planteando una cuestión que signifique con tanta liviandad que se dice aquí, se ha dicho durante mucho tiempo, de que el populismo. Mira la situación en que estamos. Entonces, yo diría que de verdad este es el momento en que la élite política o los partidos, como se les quiera llamar, tenemos una tremenda oportunidad para conectar y sintonizar con la ciudadanía para efectos de que la ciudadanía diga, esta gente se pone de acuerdo de una manera eficaz para enfrentar cuestiones que tengan que ver con reactivación, mejoramiento de salario, evitar las alzas estas brutales con los fríos que están haciendo, y otras cuestiones más concretas. ¿Eso es populismo? Francamente, yo creo que, no sé, digo, es súper complicado lo que pasa en Chile desde el punto de vista de estas disonancias, que está bien los dimidiretes, está bien aquí y acá, pero es súper complicado. Sí, en general la política de los subsidios en Chile tiene mala prensa a veces, pero bueno, es una política de protección por definición, ¿no? Y la ocupan países de distintos signos políticos en todo el mundo. Estamos llegando al final del panel. Francesca Parodi, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días para todos. Misma cosa Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir con tanto frío, se agradece doblemente. Sí, está bien helado. Costó la levantada. Sí, costó. Sí, vamos a aprovechar de decir, antes de ir a la pausa, ¿cómo vamos? A esta hora hay 3 grados en la región metropolitana. Vamos a llegar a 16, pero hay 3. Así es que quien no ha salido todavía de la casa está gélido. Más helado que el auto de la Cami está el día. Bueno, vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el Boletín Creativo